Antes de explicar lo que es el abanico de conceptos, se debe entender su origen, lo cual nos permitirá aprender su propósito y lo que postula su creador. El abanico de conceptos se basa en el pensamiento lateral, desarrollado por Edward de Bono. Edward de Bono nació el 19 de mayo de 1933 en la isla de Malta, donde ha residido la mayor parte de su vida. Ha dado clases en varias de las universidades más importantes del mundo y ha escrito más de 80 títulos. En 1967, de Bono acuñó el término de pensamiento lateral, citando como referencia al juicio de Salomón. El juicio de Salomón es un relato bíblico en el que dos mujeres se presentan ante tal autoridad para que proponga una solución a un problema. Dicho problema consiste en que ambas tuvieron un hijo al mismo tiempo, pero una de ellas accidentalmente mató a su bebé al dormir y lo intercambió con el bebé de la otra. Salomón debe declarar un juicio sobre quién es la culpable, así que él se le ocurre partir al bebé sobreviviente a la mitad y darle una mitad a cada mujer. Mientras una mujer imploraba que no lo hiciera, la otra se mostró despreocupada, y así fue como Salomón descubrió que la primera mujer era la verdadera madre. Basado en este relato, de Bono desarrolló el pensamiento lateral. El pensamiento lateral consiste en ir a través de las distintas áreas y aspectos que rodean a un problema u objeto en sí para poder encontrar una solución aun si parece no haber relación con el conflicto inicial. Con el tiempo, diversas herramientas han surgido para la explicación y entendimiento del pensamiento lateral. Una de ellas es la creación de puzzles o pequeños juegos con cierta complejidad que expliquen en qué consiste ello. Probablemente has escuchado el concepto pensar fuera de la caja. Muchos pensadores han visto de esta forma el concepto de pensamiento lateral. Por otro lado, al pensamiento vertical se le consideraría pensar dentro de la caja. Pero hay que verlo de forma distinta. Pensar dentro de la caja es hasta cierto punto algo trillado en estos momentos. El pensamiento lateral se relaciona con reforzar ideas y dar propuestas frescas y arriesgadas. El concepto de pensar fuera de la caja ya es un poco gastado y cliché. Especialmente porque, queramos o no, estamos sujetos a una caja, siendo los límites económicos, legales, ambientales, físicos, personales, que nos dicen hasta dónde podemos llegar con las soluciones. Entonces, no se trata precisamente de moverse dentro o fuera de la caja, sino del movimiento gesticulado dentro y fuera de la misma para alcanzar a llegar de un punto a otro, dejar de pensar en meros cuadrados o rectángulos. Es importante nunca permitir la malinterpretación de estos términos. Pensar lateralmente implica ofrecer soluciones creativas, pero también racionales y realistas, la mezcla correcta del pensamiento lateral y el pensamiento vertical. Cuando creó el concepto, de Bono consideró al pensamiento lateral como un complemento al pensamiento vertical, en lugar de intentar reemplazarlo o rivalizar conceptos. El mismo de Bono declaró con una frase sencilla la diferencia entre ambos. El pensamiento vertical se mueve únicamente si existe una dirección a cual moverse. Por otro lado, el pensamiento lateral crea esas direcciones para moverse. El pensamiento vertical usa la información para llegar a un nuevo punto. El lateral ni siquiera busca siempre llegar a un nuevo punto, sino provocar y usar de forma inusual la información para el reacomodo de ideas. El pensamiento lateral consiste en ir a través de las distintas áreas y aspectos que rodean a un problema u objeto en sí para poder encontrar una solución aun si parece no haber relación con el conflicto inicial. Con el tiempo, diversas herramientas han surgido para la explicación y entendimiento del pensamiento lateral. Una de ellas es la creación de puzzles o pequeños juegos con cierta complejidad que expliquen en qué consiste ello. Uno de esos puzzles dice: un hombre llega a un bar y pide al cantinero un vaso de agua. El cantinero inmediatamente saca un arma de su barra y apunta al hombre, quien con alegría y alivio le responde: gracias, y se va. La respuesta parecerá hasta cierto punto absurda, pero lógica, y se traduce a muchas culturas. Pero de eso se trata el pensamiento lateral, de enfocarse en por qué un hombre se aliviaría de ser apuntado con un arma si solo pidió agua. La respuesta, más adelante. El abanico de conceptos nace a partir de las ideas de Bono
y es una técnica gráfica que permite explorar opciones cada vez más amplias para el análisis de situaciones y la toma de decisiones. Fue mencionado por primera vez en el libro Creatividad Seria, usando el pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas, publicado por De Bono en 1993. Su propósito es proveer un marco para generar ideas alternativas. El marco fuerza las alternativas proporcionando una sucesión de puntos fijos. El abanico puede brindar también nuevos puntos focales. Esta técnica tiene diversos usos como promover la creatividad en búsqueda de soluciones, proponer y analizar soluciones alternativas desde perspectivas diferentes, favorecer el pensamiento reflexivo, evaluar soluciones y establecer otros esquemas del pensamiento, y ejercitar el pensamiento lateral. Componentes y niveles. El abanico de conceptos se conforma de los siguientes elementos: rectángulo, que contiene alternativas propuestas a cada caso; círculos, que contienen los conceptos propuestos en cada caso; y líneas rectas, segmentos que presentan las acciones o actividades que implementan las soluciones. Los rectángulos representan las direcciones, conceptos o enfoques muy amplios. El más amplio enfoque que uno pueda concebir se convierte en una dirección. El círculo representa conceptos, métodos generales para hacer algo. Y las líneas rectas representan ideas, maneras concretas y específicas para poner en práctica directamente. Elaboración. Paso 1. Identificar el problema. Paso 2. En un rectángulo, plantea la dirección que va a tomar la solución. Paso 3. En un círculo, establecer el concepto. Paso 4. Identificar las ideas o acciones necesarias para llevar a cabo tal solución. Estas se trazan en una línea recta al lado derecho del círculo. Paso 5. Determinar la validez, viabilidad y eficacia de lo representado en el gráfico. Si esto representa la solución al problema inicial, la gráfica concluye. Paso 6. Si se desea otra solución, se redefine la solución más ampliamente y se escribe al lado izquierdo al anterior. Se unen ambos rectángulos con una flecha de derecha a izquierda. 9. Se repiten los pasos de identificar conceptos e ideas tantas veces como se requiera. 11. Se presenta la solución gráfica integrada. Al momento de realizar un abanico de conceptos, la mente parte de un propósito y se mueve hacia atrás. Con cada paso se pregunta, ¿cómo llegué hasta acá? El punto del ejercicio es ese. Similar a revisar un mapa en el celular, si no existe orientación o se quiere tener un sentido amplio de qué rutas pueden tomarse para llegar a un punto, se debe ir hacia atrás en el aparato para llegar de direcciones a conceptos. Y surgen múltiples ideas de potencial solución. Más adelante adentraremos en ello, pero se trata de tener visión. Desafortunadamente, y el propio De Bono lo acepta, el cerebro no funciona de esta forma. Si uno construye abstractamente un abanico de conceptos, inmediatamente se saltará a una o varias posibles ideas. Por esto anterior, es que Edward reincide continuamente con las preguntas: ¿cómo llegué hasta acá? ¿Y en qué ayuda esto? Pues son el nexo entre ideas, conceptos y direcciones. Ejemplo, digamos que nuestro punto focal inicial es movilidad en la Ciudad de México. Inmediatamente la mente piensa en ampliación de las redes de servicio público. Pero, ¿cómo ayuda esto? La respuesta sería reduciendo la densidad de ocupantes por vehículo. ¿Y en qué ayuda lo último? En reducir el tráfico. Reducir el tráfico se convierte en una dirección. Reducir la densidad de ocupantes por vehículo en un concepto. Y una de las ideas a partir de ella es ampliación de redes de transporte público. Otra idea puede ser implementación de vehículos compartidos. Y si queremos especificidad, las ideas pueden convertirse en conceptos. Implementación de vehículos compartidos puede ser impulsado de forma jurídica determinando ciertas características como horas determinadas o situaciones extraordinarias.
o simplemente a través de campañas publicitarias. Otra idea podría ser trabajar desde casa. Esto ayuda a reducir el uso de automóvil y a su vez, esto contribuye a reducir la carga vehicular. De primeras a últimas, tenemos idea, concepto y dirección. Eso es lo positivo del abanico de conceptos. No importa de dónde se pueda partir, siempre se puede ir aperturando a otras direcciones, conceptos o ideas, tal y como sucede con un abanico. Primero tenemos un problema y una o dos soluciones posibles, como el abanico cerrado, y de ahí se va abriendo con más ideas, conceptos y direcciones. De Bono señala a la visión, junto a la creatividad y humor, como elementos a considerar cuando se habla del pensamiento lateral. Si bien se han formado distintas herramientas para la aplicación del pensamiento lateral, como lluvia de ideas o entrada al azar, este en particular otorga ese elemento que de Bono describe: visión. Fomenta la amplitud de las alternativas y de cuáles son los enfoques que rodean a la problemática. Veamos otro ejemplo. Digamos que nuestro propósito es lidiar con la limitación de agua. Nuestra primera dirección sería reducir el consumo. Su concepto, limitar el uso. Y sus ideas serían horas fijas de uso y restringir el uso recreacional. Si alguna de estas ideas parece inviable o simplemente queremos analizar otras alternativas posibles, de nuestra dirección abrimos la flecha hacia la izquierda y aperturamos una nueva dirección, que podría ser incrementar suministro. De aquí pueden partir dos conceptos. Primero, buscar nuevas fuentes. Segundo, reciclar. La idea para buscar nuevas fuentes sería excavar pozos no explorados. Y la idea para reciclar sería usar agua de lavado para excusado. Se puede concluir que el pensamiento lateral es una forma de poner a prueba la creatividad, el ingenio y la visión que se tiene de las cosas para valorar y proponer respecto a situaciones concretas. Y el abanico de conceptos es una de esas técnicas que nos permiten tener extensión de cuáles son las diversas formas de llegar a una meta. Y se puede aplicar en la vida diaria, porque día a día surgen diversas problemáticas de distinta dificultad. El abanico de conceptos puede verse como un abanico de logros. No es un diagrama de árbol donde se va ramificando áreas y subáreas de las cosas. Se trata de proponer acciones durante su creación, no de describir o analizar. Eso viene una vez ya terminado para la selección de una opción. Hablando de opciones, no deben colocarse deliberadamente ideas sin valor y sin viabilidad o que van contra la lógica del propósito. Hay una gran diferencia entre añadir alternativas cuyo valor ya se conoce de antemano y alternativas casi al azar para ver qué tal salen, o con demasiada ambigüedad. Por ejemplo, en el ejemplo del tráfico, no puede simplemente proponerse ampliación de vialidades a lo largo de la ciudad por el espacio ya existente. Además de que con el aumento en el uso de automóvil, eventualmente se volvería a la problemática inicial. Debe existir creatividad en la realidad, y el raciocinio puede encontrarse hasta en la idea más absurda. Se trata de transitar más allá de lo obvio. Alguna vez, Albert Einstein mencionó: si al principio la idea no es absurda, no cabe mucho esperar de ella. Una idea ridícula, ojo, pero no irreal o que cruce los límites, puede dar pie a una innovación radical. Por cierto, la respuesta puso: el hombre tenía hipo, pedía agua para reducirla y el cantinero mejor le aplicó un susto. Y funcionó. Se dio una solución absurda, pero al mismo tiempo racional. Combina la lógica del pensamiento vertical y la creatividad muy humana del pensamiento lateral para resolver el problema.